Hola, buenos días a todo el mundo. Seguimos en esta sesión de sábado del Festum Malonis, esta mañana con Paetinia Paterna, Pilar Mayo de Mieres, que nos va a hablar de la vestimenta femenina y veo que ya estás preparada como una matrona romana. Adelante, Pilar, cuando quieras. Bueno, hola a todos. Estoy encantada de estar aquí. Y voy a intentar, no sé, que aprendamos un poquito más y también que pasemos un rato un poco ameno. Ahora mismo, tal y como me veis, ¿vale? Veis que estaría en ropa interior, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Esto es la subúcula o la túnica interior, que, bueno, podríamos decir que es la túnica básica que tendría cualquier persona, ¿vale? Esta túnica. Os voy a enseñar aquí, en general, ¿vale? Todos romanos y romanas, esa época, llevaban una túnica. O sea, era la prenda de vestir básica para todo el mundo. Y lo que quiero que os fijéis aquí, ¿vale? Que en muchas series, en muchas películas, veis a lo mejor otro tipo de vestimentas, es la forma que tiene este tipo de vestido, ¿vale? La túnica. Veis que no tiene apenas forma, es un rectángulo, tiene un agujero para la cabeza y los agujeros para los brazos. Entonces os voy a ir contando un poquito cómo se vestía una matrona romana, ¿vale? Como ya os he dicho, la túnica era la prenda de vestir básica para todo el mundo, pero una matrona romana ya llevaba pues prendas especiales como la estola. La estola servía para diferenciar también que una mujer ya estaba casada, que ya era una matrona, ¿vale? Esta en concreto no es no es una estola típica, ¿vale? Esto es un chitón copiado de los griegos. Los romanos copiaban muchas cosas, sabían copiar muy bien, y a los griegos pues les copiaron bastantes. Entonces, como veis también, lo que pasa es que esta es inmensa, ¿vale? La medida iría de muñeca a muñeca. Voy a ir poniéndomelo a medida que os lo voy contando para que veáis un poco cómo es, ¿vale? Entonces, como veis, es como una sábana, no tiene forma ninguna. Lo que os comentaba antes, la medida va de muñeca a muñeca. Esto sería un chitón, que era un tipo de estola también que se ponían las mujeres romanas. Lo siguiente que tendríamos que ponernos es el ceñidor, ¿vale? Ah, bueno, antes, perdón, que se me ha olvidado. Sobre la ropa interior, que ya lo comentó mi compañero Carpe cuando habló de la gladiatura y os habló del subligáculum, ¿verdad? Bueno, Sí. pues esto sería un subligáculum extendido. Se pone a forma de un pañal, para que os hagáis una idea, ¿vale? Eso me había olvidado dentro de la ropa interior. Aparte del subligáculum, que era la prenda pues también bastante común para todos, las mujeres romanas se ponían la fascia pectoralis, que era una especie de sujetador, para que nos hagamos una idea, que al final era muy sencillo, una tira de tela que envolvía el pecho y lo oprimía, ¿vale? Entonces, ahora que estábamos con la estola, que como ya os dije, era la prenda de vestir que representaba ya ese paso al matrimonio, o sea, que realmente es la prenda característica de la matrona romana, y ahora me iba a poner el ceñidor, ¿vale? Ceñidor o cingulum, que igual estáis también alguna vez cuando os han hablado de ropa militar, de la ropa de los legionarios, ¿vale? Entonces, ya estamos casi preparadas, nos queda poco. También había otro tipo de vestidos, ¿vale? Que aparte de lo que venía siendo, por ejemplo, el que os he enseñado que me he puesto, que es el chitón, pues tendríamos, por ejemplo, el peplos, que no sé si lo veis bien, lo apreciáis bien, que tiene Sí. como una especie de pliegue, ¿vale? Y como veis eso, os insistía, que es muy sencillo de hacer porque no tiene realmente un patrón complicado como es la ropa de ahora, que tiene un montón de pinzas, de costuras diferentes. Realmente cuando la gente piensa en hacer recreación, dice, uff,
que me tengo que hacer un traje, la verdad que la ropa romana es bastante, dentro del mundo de la recreación, de lo más sencillo, entre comillas, lo que viene siendo eso, las prendas de tela de realizar. Y luego quería también comentaros un poquito, pues, los tejidos que se solían utilizar, ¿vale? Que, bueno, yo creo que también os hacéis una idea, pues los más típicos eran la lana y el lino, ¿sí? Por ejemplo, si nos encontrásemos este vestido de lino, esta túnica de lino, veis el color que tiene, ¿no? Es un color bastante natural, que podríamos decir que es tal cual ha salido del lino. Entonces, la gente con pocos posibles, ¿vale? La gente de a pie, pues seguramente llevaría unas túnicas de colores naturales. ¿Qué pasa? Que a mayor, perdón, que estaba un poco nerviosa, a mayor poder económico, pues entonces ya podíamos realizar unos trajes con mucha más variedad de color. Por ejemplo, el púrpura era un color muy caro de obtener. Entonces, bueno, a mayor poder económico, pues más variedad en la vestimenta. Bueno, y a continuación, pues os voy a hablar un poco de cómo se cubría la mujer romana, ¿vale? La matrona romana. La matrona romana, al salir a la calle, iba cubierta, ¿vale? Era como una visión de buen gusto y era lo apropiado de la clase alta, ¿vale? Siempre estamos hablando, todo lo que me estoy poniendo, como veis, estamos tendiendo eso, hablar de la clase más alta. Entonces, podía cubrirse con una especie de velo que se llamaba ricinum, ¿vale? Como veis, muy finito, muy liviano. Entonces, podría cubrirse para salir a la calle con un ricinum. No estuvo tan de moda el ricinum y entonces fue sustituido, a ver si os lo enseño, por la pala, ¿vale? Que al final es una prenda rectangular muy grande, que ahora la veis, que tapaba desde la cabeza hasta los pies. Y al final, bueno, también se tenía su utilidad como prenda de abrigo, no solamente como ese símbolo de buen gusto y clase alta. Muy bien. Y ahora quería hablaros un poquito del calzado, ¿vale? Todo el mundo, cuando hablamos de romanos, piensan que iban todos en sandalias. ¿Sí? Todo el mundo piensa que iban en sandalias. Entonces, realmente, tú cuando sales a la calle no vas a salir en chanclas. ¿Por qué? Porque la calle está llena de suciedad, ¿vale? Entonces, el calzado más típico, a ver si lo veis, os lo voy a enseñar. Se ve muy bien. Serían estos calquei, ¿sí? Bueno, estos serían lo mismo, volvemos a lo de antes. Para una mujer romana, una matrona de clase alta, ¿vale? Tendríamos luego la salvatina, que era un calzado mucho más sencillo, ¿vale? Pero también, como veis, es cerrado, es un calzado cerrado. Pero eso, lo que os comentaba antes, todo el mundo piensa que los romanos iban siempre en sandalias. Lo mismo que todo el mundo piensa que las mujeres romanas iban en tirantes y con escote, porque todo el mundo ha visto, o muchísima gente ha visto la serie de Roma, por ejemplo, ¿no? Y entonces se ha generalizado ese estilo de moda que se creía que se tenía, y no es así, ¿vale? Entonces, quería comentaros ahora un poco, me voy a ir poniendo las joyas, ¿vale? Los romanos, a las romanas y a los romanos ahí, la piedra que más, bueno, la piedra, perdón, el avalorio, vamos a llamarlo así, que uno de los que más apreciaban eran las perlas, ¿vale? Por ejemplo, las perlas que venían del Golfo Pérsico, del Mar Rojo, pues eran súper apreciadas cuanto más blancas, eran muy apreciadas por su blancura, ¿vale? ¿Qué más os puedo contar? Ah, bueno, que se me olvidaba. Para sujetar los vestidos, yo, por ejemplo, aquí tengo el truco hecho, ¿vale? Porque me está cosido, como lo veis. Pero bueno, realmente si esto estuviera abierto, para sujetar las dos telas, nos pondríamos las fíbulas,
que como veis, a lo mejor si estáis acostumbrados a ver otro tipo de fíbulas como esta otra seguramente os suene un poco más. A ver si la veis un poquito mejor. ¿Esta? Se ve Vale. muy bien. Vale, pues esta estaréis más acostumbrados a verla, pero bueno, para que también se vea que había otro tipo de fíbulas. Pilar, explica qué es una fíbula. Bueno, una fíbula es una especie como pues de broche de imperdible, ¿vale? Si pensáis en el imperdible, los imperdibles que utilizamos ahora, pues eso era. De hecho, tiene la misma forma, esta en concreto, este tipo, me la voy a quitar para que veáis, que se parece un poco a un imperdible. Tiene el mismo sistema para abrir y para cerrar. Y eso era para sujetar, pues, una túnica, si a lo mejor una pala, cualquier tipo de tela se podía sujetar. Pero no eran exclusivas de las mujeres, ¿verdad? No, para nada, para nada. No, eran utilizadas por todo el mundo. Pero bueno, os estaba enseñando estas en concreto porque lo habitual es ver creo que se llamaba de herradura, ¿no? Se llama esta, porque luego siempre dudo con los nombres. Este tipo de fíbula, que a lo mejor es la más habitual de ver, supongo, esta es la que más acostumbrada está la gente. Y bueno, nada, lo que quería comentaros una cosa sobre lo mismo. Cuando alguien empieza en la recreación y quiere hacerse trajes de recreación, piensa que va a ser muy caro todo, ¿vale? Desde luego hay que hacer una inversión económica, pero también pues podemos encontrar nuestros truquillos. Por ejemplo, el collar que yo me acabo de poner, me lo he hecho yo mismo. Podemos ir a una tienda de abalorios, podemos engarzar nosotros mismos, si somos un poco mañosos, con un poquito de alambre, quiero decir, eso ya es cuestión de cada uno, ¿no? Y lo mismo nos pasa con las telas, ¿vale? Entonces, y que también os quería reiterar que es muy sencillo hacernos una túnica, ¿vale? De hecho, yo soy maestra, trabajo en un colegio en Oviedo y este año dirigí unos talleres sobre el mundo romano. Y los niños, o sea, os estoy hablando de niños desde los 5 años, bueno, hubo que ayudarles un poquito más, hasta los 17, se hicieron su propia túnica. Ellos Interesante. se cortaron, se midieron, algunos incluso se lo cosieron a mano, quiero decir que es algo bastante sencillo de hacer, ¿vale? Bueno, también hicieron grafitis romanos. También quiero que un poco la gente que veáis que no solamente la recreación tiene que estar ahí encajonada entre las 4 paredes que son los museos, los yacimientos, y que no es solo para gente mayor, ¿vale? Aunque, bueno, últimamente se está haciendo más hincapié en que llegue más a los niños, pero bueno, que también es una vía para desarrollar diferentes contenidos didácticos, para animar a los niños a aprender sobre la historia. Entonces, para que un poco la gente vea que no es algo ni tan súper serio, ni solamente somos súper profesionales los que nos dedicamos a hacer recreación, ¿vale? Entonces, un poquito, eso también os lo quería comentar. Y bueno, no me queda mucho más que contaros ahora mismo. Si Bueno, queréis pues hacerme alguna pregunta. tenemos preguntas, tenemos un par de preguntas. Mira, ahora mismo acaba Marisa Conde Gómez. Te pregunta si puedes repetir el nombre de la túnica que llevas y qué es lo que estás llevando en las mangas. Sí, El chitón. sí. Es una copia de un modelo que utilizaban las griegas. Porque realmente la estola, yo no tengo una estola en sí, ¿vale? Yo tengo todo copias. Tengo túnicas básicas como como la que os enseñaba al principio, que yo utilizo, que es de lino y utilizo de túnica interior. Luego tengo peplos y tengo el chitón. Se supone, ¿vale? En todas las representaciones que podéis ver de estatuas, que la estola en sí, ¿vale? Que al final solamente el vestido era como de tirantes, ¿vale? Si veis alguna representación de diosas o de alguna emperatriz, veis que van cogido también una especie de fíbulas y era como de tirantes. Pero bueno, eso también es complicado de ver exactamente. Entonces, pero sí, es el chitón, este de aquí.
Luego, mira, nos pregunta Evaldeca, nos hace dos preguntas. En primer lugar, que si la forma de anudarse el cíngulo tiene algún significado específico. Si, por ejemplo, si mostraba la situación civil de la mujer, el estado civil de la mujer. Sí, eso se me había olvidado, cierto. Tal y como me lo he anudado yo, ¿vale? Que veis que me lo he cruzado, lo que pasa que me lo he cruzado en la espalda y no se ve bien. También se podría cruzar por la parte de adelante. Cuando una mujer lo llevaba cruzado, lo que pasa que a mí por la parte de adelante no me gusta tanto cruzarlo, ¿vale? Cuando una mujer lo llevaba cruzado, era signo de que estaba casada, ¿vale? Es como lo llevan las matronas, es verdad, es un detalle que se me había olvidado. Sin embargo, cuando una mujer estaba soltera, pues entonces ya directamente nos lo anudamos a la altura de la cintura o directamente por debajo del pecho, ¿vale? Depende de... Incluso hay representaciones que se ve también que llevan una tira por debajo del pecho y otra tira también a la cintura, ¿vale? Doble tira. Pero bueno, el cruzar significa que estás casada. Y yo voy a descruzármelo porque de momento todavía no. Bueno, yo creo que lo que acabas de explicar contesta también la pregunta que nos ha hecho Sanesman 6 de por qué el ceñidor se pasaba por los hombros, en función del estado civil de la mujer. Una pregunta que te hago yo, en el caso de los hombres, ¿había alguna particularidad que demostrara si estaban casados o solteros? Imagino que no, ¿verdad? Eso era solo un... No, yo creo que no, pero si quieres la vestimenta, que a lo mejor Rubén nos lo podría explicar, la diferenciación de vestimenta de los hombres iba en función de su posición en cuanto a la vida profesional, ¿vale? No tanto como a su vida personal. Mira, Sanes más 6 nos nos pregunta otra vez, en esta vez, si durante el embarazo llegaban a alguna prenda especial, si lo sabes. Pues la verdad que no te sé contestar ahora mismo, así que si quiere dejar su mail y lo consultamos y luego le respondemos. Ahora mismo no sé contestarte, lo siento mucho. Bien, mira, Proyecto Epiro te hace también una pregunta. Quería saber si en invierno y en verano hay diferentes tipos de prendas. A ver, al final todo tiene que ver con el tejido y también con el número de túnicas, ¿no? Tú si hace frío fuera, pues te vas a poner, por ejemplo, un jersey de lana, ahora mismo. Pero, bueno, tenemos, por ejemplo, me traen aquí una pieza que es más bien perdón, que me la están trayendo. Vale. Bueno, prendas de invierno. Al final es eso, hablamos de material y hablamos también, y hablamos un poco de prendas especiales, quizás la paénula, bueno, me la voy a poner para que veáis un poquito. La paénula es uno de los ejemplos, pero bueno, al final nos vamos a lo mismo, el material y el número de túnicas. Cuanto más frío, pues más número de túnicas nos pondríamos y menos frío, pues menos número de túnicas. Mira, la verdad es que como es muy interesante lo que estás contando, Pilar, nos están llegando muchas preguntas. Mira, EA7 quiere saber si los adornos de los vestidos en el borde, ¿vale? En la franja que está más en el borde, podrían ser pasacintas o bordados, si los llevaban cosidos, los dobladillos y los bajos. Sí que hay pruebas de que sí que había dobladillos y que había costuras, ¿vale? Porque al final, si te pones a pensar, por ejemplo, hablando de las costuras, si te pones a pensar en los telares de la época, quizás no todos los telares fueran lo suficientemente anchos como para hacer a lo mejor una tela tan ancha como la que llevo yo, ¿vale? Que este ancho era de 1,50, por ejemplo. Entonces, sí que aparece en varios sitios que las costuras sí que se hacían y los dobladillos también. Y bordados también se podían hacer, incluso pintando la tela. También se pintaban las telas. Aparte de teñirse, se podían pintar. Mira, nos están, con respecto al tema que estábamos hablando antes de entre hombres y mujeres, Rubén efectivamente nos indica que no, que los hombres no marcan la diferencia de su estado civil solo con la edad, con la edad y con su ambiente profesional. Dice que Augusto llevaba hasta 7 túnicas.
Y también, claro. mira, nos está aportando información que los bordes decorados los cita Ovidio en Ars Amandi, en la obra del arte de amar, los Ah, cita. Que no solo hay referencias, hay fuentes materiales, sino también fuentes escritas para conocer cómo era la vestimenta. ¿Tú en qué, cuando te has creado tu ropa de recrear, en qué te has inspirado? ¿Qué fuiste a buscar para hacerte tus túnicas y tus estolas? pues yo sobre todo en las representaciones de estatuas y grabados, es en lo que más me he fijado, porque al final, ¿vale? Cada uno es más especialista, como digo yo, en su campo y yo no soy especialista, yo no soy arqueóloga, yo no soy historiadora, entonces yo soy mucho más práctica quizás para eso y a lo mejor no me he fijado tanto en las fuentes escritas, sí que soy muy preguntona también, eso es muy importante, ¿vale? En recreación. Si alguna vez o pretendéis hacer recreación de cualquier tipo, no tengáis miedo de preguntar. Yo al final, donde más he aprendido es de mis compañeros y en las recreaciones, porque soy muy preguntona. Entonces yo si tengo duda de, oye, ¿por qué te has puesto la pala? Me acuerdo de una recreación a una chica, le pregunté por qué se había enganchado la pala en el moño en vez de cubrirse la cabeza. Quiero decir que al final para mí, desde mi punto de vista, de donde más se aprende es de las personas, ¿vale? Entonces, sí, pero bueno, donde yo me he fijado más ha sido siempre en representaciones de estatuas y en grabados, en lo que más me he fijado, siempre. Mira, Y en lo demás. Eva te hace la siguiente pregunta, Eva Aldeca, si las prostitutas llevaban la misma ropa o No, se distinguía. no, las prostitutas no llevaban la misma ropa. De hecho, las prostitutas, las lupas, hubo muchas de ellas que para llamar la atención, ¿vale? Para diferenciarse, llevaban incluso toga, ¿vale? La toga, muchos sabéis que está destinada al hombre, lo que hablaba Rubén y hablabas tú de la posición política y de su trabajo. Entonces, eh, que una mujer llevara toga estaba mal visto, ¿vale? Claro. Pero bueno, una prostituta, una lupa para diferenciarse, sí que muchas de ellas llevaban toga, por ejemplo. Y las mujeres humildes, la gran cantidad de mujeres que no eran de las clases dominantes, de las clases aristócratas, una mujer que trabajara en el campo, ¿cuál era su ropaje habitual? Pues la túnica básica y seguramente de un color natural, pues un blanco roto, un color que ya viniera con lo que venía siendo el material, ¿no? Pues el lino o la lana, seguramente, o un color crema. Túnicas muy básicas y claro, sí, seguramente sin adornos. Al final, pues como todo, el poder adquisitivo te daba el poder de hacerte unas vestimentas más ricas, de teñirlas, por ejemplo, lo que hablábamos antes, Uh teñir -huh, una tela era muy caro, sobre uh todo, -huh. por ejemplo, el color púrpura. Entonces, sí. Y seguramente, ¿vale? Las túnicas que ellas llevaran o que ellos llevaran, ¿vale? Porque se dice que la mujer romana siempre iba hasta los pies y los hombres por debajo de la rodilla, ¿no? En cuanto a la largura de la túnica. Pero seguramente si somos un poco lógicos, no creo que llevaran una túnica hasta los pies que la arrastrara, porque al final si tenían que trabajar en el campo, ¿vale? O seguramente se la tendrían que remangar. Quiero decir, hay que ser también un poco lógicos. Tú no vas a ir así a recoger patatas, quiero Claro. decir, no es lo más cómodo, no es lo más cómodo del mundo. Entonces, sí, seguramente eso, materiales naturales, ¿vale? Perdón, o sea, de colores naturales sin tinturas y eso, De todas poco formas, más. la vestimenta de una domina, de una mujer romana, marcaba no era o sea, su forma de vestirse, todas sus joyas, sus púrpuras, etcétera, estaba marcando no tanto el nivel de vida suyo, sino el de su familia y sobre todo el de su marido. Es decir, que era como las mujeres burguesas del siglo XIX, que esos grandes hombres, o sea, todos los elementos que al final, como has dicho tú, molestaban, es porque ellas no tienen que hacer trabajo físico. Su trabajo en realidad es ser como Sí, una demostración del poderío de su marido. Al fin y al cabo, por eso exactamente. no Sí, necesitan, sí, no tienen que estar cómodas, tienen que estar opulentas, ¿no? estar Bien, muy tenemos más buena, sí. preguntas. Si te parece bien, Pilar, seguimos. Sí, Mira, sí. nos está preguntando Malena Lloret si las viudas llevaban algún tipo de vestimenta especial. Bueno, las viudas en los entierros, ¿vale? En los funerales, los familiares en general
llevaban túnicas sin ceñir, ¿vale? Eso es lo primero. Y de color oscuro, ¿vale? No se sabe si exactamente negro, gris, o sea, lo del color es un poco porque también conseguir el color negro era muy complicado. Entonces, sí, eran túnicas oscuras, iban sin joyas, iban sin peinar, iban sin maquillaje, ¿vale? Y iban a lo natural y sin ceñir. Pero bueno, lo de no ceñir también la túnica lo hacía el resto también de familiares que acompañaban al difunto o a la difunta. Esa era una pequeña diferencia. Y veo que el tema de la prostitución despierta mucho interés porque nos vuelven a preguntar, Proyecto Epiro, si era cierto que las prostitutas llevaban pelucas pelirrojas. Bueno, las que tuvieran dinero para pelucas, supongo que sí que pudieran llevar pelucas, porque al final también esto era como todo. Ahora mismo está de moda los pantalones de campana, por ejemplo, ¿vale? Pues entonces todo el mundo se compra unos pantalones de campana. También había modas en cuanto al peinado, pues estuvo de moda el peinado pelirrojo, pues todas a teñirse de pelirrojo o a comprarse pelucas pelirrojas. También hubo otra época en la que estuvo de moda las rubias, pues lo mismo. Entonces, al final, lo de las pelucas volvemos a lo mismo. Era algo caro, ¿vale? No era algo que tú te pudieras ir a comprar a la tienda de debajo. Entonces, supongo que las que fueran unas prostitutas de alto standing, ¿vale? Como si dijéramos, pues sí que supongo que pudieran ponerse pelucas, claro. Pero claro, la que trabajaba a lo mejor debajo del puente o en cualquier calle a los pies de una ínsula, pues supongo que esa en concreto no tuviera suficientes medios para comprarse una peluca. De todas formas, esto que apuntas tú es muy interesante, lo de las modas en los peinados, porque luego se pueden utilizar en arqueología para datar estratos o para datar edificios, etcétera, porque se sabe que hay, por ejemplo, en época Flavia y en época de Trajano y Adriano se había puesto de moda una serie de peinados con muchos postizos, muchas tresas, etcétera, que luego se copian, las aristócratas copian, dejan estatuarias, hay incluso agujas del pelo decoradas con mujeres peinadas de este estilo que luego nos sirven para datar con bastante precisión ciertos elementos. Sí, bueno, del peinado que estás comentando, esta tarde seguramente mi compañera Popilia os vaya a hablar un poco más de lo que venía siendo el cuidado, ¿vale? De la patrona romana. Pero, por ejemplo, la época que nosotros representamos, ¿vale? Eran unos peinados mucho más sencillos. Sí. Por ejemplo, estuvo muy de moda también el peinado de Livia, de las trenzas. Yo hoy, por ejemplo, llevo un peinado que lleva trenza, pero es bastante sencillo, quiero decir. Había bastante austeridad en la época, ¿vale? No es como el que hablabas tú, en la época Flavia ya era ya la exageración en el peinado. Entonces, lo que dices es muy interesante ver todos esos cambios en la moda que también, si os permiten también la datación, pues claro, es muy interesante. Sí. Mira, Fabius Cantaber nos apunta que las prostitutas estaban obligadas a vestir de color azafrán y el pelo, digamos que se pintaban el pelo de ese color también para marcar su condición de prostitutas. Mira, te hace una pregunta, Proyecto Epiro te hace una pregunta, que ¿qué matrona romana es tu preferida? Si tienes alguna. Livia. Sí, la emperatriz Livia sin duda. Era una mujer muy bella, muy fuerte, bueno, dentro de lo que sabemos, ¿no? Y era una mujer que marcó tendencia, por lo tanto, oye, pues no debía de ser una mujer fuerte y marcando tendencia. Entonces, sí, yo creo que mi matrona favorita es Livia. Bueno, también me gusta mucho la matrona sobre la matrona de la que le cogí el nombre, ¿vale? Yo me llamo Paetina Paterna y yo cogí ese nombre de una matrona que había de la zona de Levante, además. Podía haber cogido de mi zona, pero me gustó mucho el nombre porque ya había visto. Entonces esa también investigué un poquito y también me gusta mucho y por eso escogí su nombre. Mira, hablando de tus preferencias personales, tengo también aquí la tenía pendiente. Japego Juanito te pregunta que cuál es tu yacimiento, museo o espacio patrimonial de Asturias que tú prefieres o si nos puedes recomendar alguno.
de Asturias en concreto, la Campa Torres está muy bien. Sí. A mí me gusta mucho la Campa Torres. De hecho, alguna vez también estuvimos allí haciendo algo de recreación y la Campa Torres, el Museo Arqueológico también está muy bien, pero bueno, si hablamos de yacimientos, a mí me gusta más la Campa Torres. Y la villa ¿De Veranes? la villa de Veranes está muy interesante, sí. Uh-huh. Lo que pasa es que aquí en el norte sí que a lo mejor estamos un poco más flojitos de recreación de época romana, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ya es más... La guerra civil, por ejemplo, está muy, muy extendido, pero la época romana está un poquito más reducido y además solamente se hace algo de vez en cuando en la Campa Torres, pero bueno, está un poquito más muerto, entre comillas. No Bueno, como en pero así otros yacimientos. tenéis un patrimonio interesante. En todo. Por ejemplo, las termas romanas de Gijón, las termas romanas, además, no solo por el propio yacimiento en sí, sino por el equipo de trabajo que hay detrás que consiguió, o sea, que ha tenido mucha difusión en los trabajos que han hecho, las publicaciones, los congresos, etcétera. La verdad es que Gijón para la arqueología romana sí que es un referente en algunas cosas, sobre todo por el grupo de trabajo que estuvo en las termas. Uh-huh. Cierto, se me habían olvidado las termas. Sí, Sí, sí. no, están apuntando aquí Barraco 63 que dice, bueno, que no hay mucho más de lo que has dicho, pero bueno, bastante, sobre todo la Villa Romana de Veranes, por ejemplo, es un yacimiento muy interesante y sobre todo la propuesta didáctica que han implementado a mí me parece bastante adecuada y hay un museo de sitio que está bastante bien, es muy recomendable. Uh-huh. Mira, Fabius Cantaber también nos dice la ciudad romana de Yulóbriga, cerca de Reynosa, eso ya es Santander, ¿no? Eso es Santander. Eso ya tira más hacia allá, sí, Cantabria. sí. Eso ya es Cantabria. Bueno, Pilar, yo quería destacar, bueno, me ha encantado tu charla y sobre todo me quería destacar tu participación, o sea, y la que viene esta tarde también, por el hecho de que sois mujeres recreadoras, que gracias a vuestra participación se habla de otros aspectos de la vida romana, o sea, de la cultura de la sociedad romana, que no son los específicamente militares o de la gladiatura, que son aspectos que hemos visto muy interesantes, pero que también hay una parte civil muy fuerte dentro de la asociación. Me gustaría que nos hablaras un poco de eso. Pues sí que es verdad lo que tú decías, que a lo mejor la gente cuando piensa en Roma, en la época romana y en recreación, siempre se va más hacia lo que se suele hacer más a menudo y a lo más vistoso, ¿no? Bueno, a lo que suele ser más vistoso, que son, por ejemplo, pues las formaciones de legionarios, la gladiatura. Entonces, eso siempre es lo más conocido, ¿no? Y también es lo que, por ejemplo, a través del cine se nos ha hecho más conocer, eso también es así. Entonces, es muy interesante para mi gusto que la gente vea que no todo el mundo era legionario ni todo el mundo estaba todo el día en el circo pegándose como los gladiadores. Entonces, que había una gran parte de la población que tenía una vida diaria, un día a día. Y sobre todo el tema que hablábamos de pues, la mujer, ¿no? No está suficientemente visibilizada, ¿vale? Porque realmente claro, tú te pones a pensar en mujeres famosas, a lo mejor de la época Roma, digamos, de la antigua Roma, y no te salen tantos nombres como si pensáramos en hombres. Eso es así. Y todo el mundo piensa que la mujer romana era o esclava o matrona, ¿no? Pues seguramente. O prostituta, Vamos, por lo que... o prostituta, sí, se acabó. No hay nada más. Claro, claro. Entonces, yo hay veces que a lo mejor en alguna recreación me han preguntado porque no iba tan puesta como voy ahora o no iba tan arreglada, iba a lo mejor solo con una túnica sencilla, porque a lo mejor pues iba de campesina o podía ir de ornatrix, ¿vale? Que también son figuras que no se conocen tanto. Que bueno, sí, siguen siendo esclavas, muchas de ellas o sea, eran esclavas, pero conocer el día a día, ¿vale? Al final es algo que y luego la gente dice, anda, meca, esto también lo hacían ellos. Claro que sí, eran humanos, tenían que comer todos los días, tenían que levantarse, tenían que trabajar. Entonces, esa parte civil sí que es verdad que desde la asociación se está intentando potenciar mucho más para que la gente también eso lo vea más cercano, ¿no? Cómo vivían el día a día en Roma. Y lo que hablábamos de la mujer, que la mujer no era solamente o esclava o prostituta o matrona, ¿vale? Que había muchas más funciones
o otras profesiones que también tenían, no muchas, evidentemente, pero bueno, sí, es por eso que estamos intentando potenciarlo. Que es verdad que muchos grupos de recreación, por ejemplo, Hispania Romana es uno de ellos, comenzaron siendo solamente, o sea, solo teniendo su parte militar, que es lo que hablábamos, que es lo más vistoso y lo que más llama la atención, ¿vale? Pero bueno, si de ahí se puede ir evolucionando, ir abriendo, que al final es lo más interesante de Claro. todo esto. No, por eso lo quería remarcar, porque me parece fundamental las asociaciones de recreación histórica que incorporan a mujeres, que potencian la vida civil, sobre todo por eso, porque por romper un poco la visión monolítica que se tiene de la sociedad romana, en la que básicamente el protagonismo lo tienen los hombres, que por supuesto la vida política está marcada por los hombres y por la legislación romana, ya lo dijimos, es muy patriarcal, pero seguían existiendo las mujeres. Más allá de su condición, como decías tú, de matrona, de prostituta, ellas trabajaban, tenían sus vidas, muchas de ellas regentaban negocios. Hay en las fuentes escritas mujeres que regentan negocios, mujeres que son bílicas también, que trabajan que están en época republicana al cargo de explotaciones agrarias en villas también, sabemos que trabajaban, no solo como agricultoras. Y yo creo que es fundamental vuestro trabajo desde la asociación para poner en valor esta realidad, ¿no? Para visibilizar que las mujeres también existían en época romana y que, como os digo siempre, hacen cosas y hacían cosas. Y si quieres, para terminar, bueno, quiero transmitirte la cantidad de elogios que estás teniendo en los comentarios. Todo el mundo te da la enhorabuena, muy bien. Gracias. Que lo estás haciendo muy bien, les ha gustado muchísimo. Y Sanesma6 te pregunta que cuándo y por qué decidiste empezar a hacer recreación histórica. Eso es complicado. Bueno, a ver, ha sido un conjunto de factores, ¿vale? Yo desde que era pequeña, ¿vale? Yo no soy de Asturias, ¿vale? Yo soy de Astúrica Augusta, de Astorga. Yo desde que era pequeñita, en mi ciudad hay una fiesta, que ahora ya empieza a ser un poco más de recreación, se llama Asturias y Romanos. Yo ya desde pequeñita me disfrazaba, porque de pequeña sí me disfrazaba, ¿vale? Esto a los recreadores no les gusta nada, porque dicen, nosotros no nos disfrazamos, no nos disfrazamos, nos vestimos, es verdad. Pero bueno, en cierta parte también nos disfrazamos, porque estamos cambiando un poco de papel y de rol, de época y de todo. Entonces yo ahí ya empecé, desde que era bien pequeña, a primero a disfrazarme, luego comencé a estar en un grupo dentro de la fiesta, luego más tarde creé mi propio grupo también, el Templo de Juno, que nos dedicamos también pues, a otra parte también de Roma, ¿vale? La religión romana, también tocamos un poco eso. Y luego también, pues, ya me acabó de echar hacia adelante mi pareja, porque él hacía recreación y entonces ya me empezó a picar con el gusanillo y prueba en Hispania Romana y ya verás cómo te gusta. Y efectivamente ya me enganché y poco a poco pues me iba haciendo una túnica, luego 2, igual ahora ya tengo 10 y 5, 6. Quiero decir, me fui enganchando poco a poco, pero empecé eso, desde la más pura fiesta y el disfraz, ¿vale? Que empieza, yo creo que también bastante gente, y luego me empezó a picar la curiosidad y bueno, y el conocer a gente, porque a mí me gusta mucho conocer a gente, y cuando haces recreación conoces a mucha gente diferente que te aporta un montón de cosas. Tienen diferentes profesiones, diferentes intereses, diferentes visiones de la vida, entonces eso al final te hace crecer un montón. Y yo que encima, como os decía antes, soy tan preguntona, pues para crecer como persona me ha venido de lujo. Bueno, y no solo te ha llevado a conocer gente, sino que además has evolucionado hacia hacer talleres de época romana en tu colegio, con tu alumnado. O sea que, muy bien, enhorabuena. O sea, es un punto importante. Bueno, te reitero las enhorabuenas, las felicitaciones que están haciendo nuestros espectadores. Y yo, bueno, como el año pasado no coincidimos en el Festum Malonis, que fue el primero en el que estuvimos participando desde el Albir, de la Vía Romana del Albir, espero que el año que viene sí que podamos vernos, así nos desvirtualizamos y nos conocemos. Sí, ha sido un placer. Yo encantada. Estaba encantada de estar contigo aquí, Carolina. Muchas gracias. Ha sido muy interesante. Gracias. Nos despedimos y nada, os emplazo a todo el mundo. Esta tarde seguimos con el mundo romano en femenino, con Popilia Fabiana,
que nos va a hablar de una parte muy interesante que complementa la charla de Paetinia que acabamos de escuchar. Pues nos va a hablar del tocador, ¿vale? De la parte de todo el peinado, del maquillaje y de todo el ritual también de estas mujeres, obviamente de clase alta, tenían que hacer para estar presentables. Muy bien. Hasta luego a Bueno, pues todas muchas y a gracias todos. a todos.